El tema de esta mañana se titula Un rey, un trono y ¿qué cosa? Un usurpador. Y al final de este sermón, usted y yo tenemos que responder a una pregunta. ¿A quién vamos a adorar? Hay tres opciones. Bueno, básicamente hay dos opciones. Y nosotros tenemos que escoger a quién de los dos. Como dijo la Escritura, escogeos hoy a quién sirváis. Vamos entonces al libro de Reyes y vamos a estudiar sobre los últimos años del reinado de David. ¿Lo tiene? Primer libro de Reyes, capítulo 1. Dice el verso 1. Cuando el rey David era, ¿qué cosa? Era viejo y avanzado, ¿de qué? De días. De acuerdo con Crónicas, primero de Crónicas 29-27, dice que el rey David gobernó por 40 años. O sea, ya estaba cansado. Llegar a esta edad ya, los últimos años ya, pues él estaba para jubilarse ya. Y lo que vamos a leer ocurre en ese periodo, en los últimos años del reinado del rey David. Él estaba viejo. Verso 5. Entonces, Adonías era el hijo número 4, el cuarto hijo del rey David. Adonías, hijo de Hagit. Hagit era el nombre de la mamá de este muchacho. ¿Qué hizo este hombre, este Adonías? Se rebeló diciendo, ¿qué cosa? Yo reinaré. Imagínense la escena. El rey ya está viejito, apenas si miraba, no sabemos si usaba lentes, pero apenas ya estaba cansado, 40 años de estar sirviendo. Y en ese momento en el pueblo está la pregunta, bueno, ¿y ahora quién va a ser el próximo rey? ¿Quién va a seguir gobernando? Dios ya tenía un plan. De acuerdo con el plan de Dios, ¿quién iba a ser el próximo rey después de David? Salomón. Dios ya se lo había dicho. Después de ti reinará Salomón. Pero Adonías, que ya sabía eso, se rebela en contra de Dios. Se rebela en contra del rey. ¿Y qué hace? Verso 5, sigue diciendo. Este rey dice, yo voy a reinar. No va a ser Salomón, no va a ser David, voy a reinar yo. Y se hizo ¿de qué cosa? De carros, de gente de a caballo, de 50 hombres que corriesen delante de él. Imagínense la escena. 50 hombres corriendo delante de él diciendo, este es el rey, viva el rey Adonías. 50 personas, 50 varones adelante de él. Verso 6. Su padre nunca le entristeció, o sea, su padre David nunca le reprendió, nunca lo disciplinó. No, esta parte al rey David le hizo falta. Nunca le reprendió en todos sus días con decirle o preguntarle, ¿por qué haces así? Nunca se le dijo nada, o sea, era un muchacho que hacía lo que le daba la gana, desde pequeñito, el cuarto hijo del rey David. Otra característica, sigamos leyendo. Además, aquí nos va a dar otra característica, Adonías, era, ¿qué dice la escritura? Era de muy hermoso. O sea, Adonías era un joven elegante, muy hermoso, no era hermoso, era muy hermoso. Era guapo, como diríamos ahora. Y había nacido después de Absalón. ¿Qué otra característica nos da la escritura? ¿Qué otra característica? Verso 7. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote, ¿qué cosa? Abiatar. ¿Y qué más dice la escritura? Los cuales ayudaban ¿a qué cosa? Los cuales ayudaban a Adonías. Aquí tenemos un joven, cuarto hijo del rey David. David ya está viejito, últimos años, a punto de morir. Y este hombre no aceptó la voluntad de Dios, sino que dijo, no, esto va a ser para mí. Este trabajito yo me lo agarro, yo reinaré, dijo Adonías. Y entonces se levantó en rebelión. Las cualidades de él, era un joven con mala educación, un joven rebelde, un joven acostumbrado a hacer lo que le daba la gana. Porque el papá nunca le reprendió, nunca le dijo, hijo, no haga eso. Hijo, ¿por qué usted se porta mal? Nunca le dijo. Y aparte la escritura dice que era muy hermoso, muy simpático. Y aparte también era bien organizado, bien astuto. Se armó de un grupo, se armó de una marita, de una mara, podríamos decir. ¿Cómo diríamos? Se rodeó de personas de poder. Entre esos estaba el rey de la guardia,
estaba un sacerdote también, que antes ese sacerdote había sido fiel a David, pero ahora ese mismo sacerdote estaba pasándose del lado, estaba apartándose de David y ahora estaba del lado de ¿quién? De Adonías. Y entonces empieza la rebelión, diciendo yo voy a gobernar. ¿Sabe usted que esta historia es bastante similar a otra y hay bastantes características? La Escritura nos habla de otra rebelión, el origen del mal, correcto. Eso está en Apocalipsis 12, la rebelión de Lucifer. Y ustedes van a ver que Adonías y Satanás son igualitos. Son igualitos. Mire, por ejemplo, ya vimos las características de este joven Adonías. Por ejemplo, Adonías usurpa el trono. Dice que se rebeló, eso en 1 de Reyes 1:5, ya lo leímos. En Isaías 14, versos 13 y 14, hablando de Satanás, dice: tú decías en tu corazón, subiré al cielo. Es lo que Satanás estaba pensando. En lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré, ¿qué dijo Satanás? Levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré, ¿qué cosa? Semejante al Altísimo. Con la rebelión de Adonías se parece bastante a la rebelión de Satanás. Otra característica, dice que se hizo de gente de a caballo, de 50 hombres que corriesen delante de él. Se hizo de un sacerdote también. El sacerdote estaba apoyándolo, el sacerdote Abiatar. Se hizo de un grupo de personas. Justamente lo mismo hizo Lucifer. A causa de la multitud de tus contrataciones, de tus negocios, de tus business, dice la New King James, de tus business, tus negocios, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Satanás hizo lo mismo que Adonías. Adonías reunió gente de a caballo. Satanás en el cielo arrastró la tercera parte ¿de qué? De las estrellas, dice Apocalipsis. Y las estrellas en Apocalipsis significa los ángeles. O sea, Satanás no solo se rebeló él solo contra Dios, sino que armó un grupo. Y ese grupo estaban apoyándolo, estaban de acuerdo con lo que Satanás les decía. Otra característica, era muy hermoso. Y Ezequiel, hablando de Ezequiel 28:12, hablando de Satanás, dice: tú eras sello de la perfección, hablando de Satanás. Satanás, sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado ¿en qué? Satanás, cuando Dios lo hizo y salió de las manos de Dios, era un querubín. Y Dios todo lo que hace es perfecto. Así que Satanás, al igual que Adonías era muy hermoso. Y Satanás también era muy hermoso cuando salió de las manos de Dios. Interesante esta historia, muy, muy interesante. ¿Cómo se compara? Adonías significa Jehová es mi Señor. Y Satanás significa, en el hebreo, que se escribió el Antiguo Testamento, significa alguien que guarda rencor contra alguien. Esa es la traducción de Satán, del hebreo, Satán. Alguien que guarda rencor contra alguien. Bastante similar. Ahora, el rey David, ya viejito, pero llegan con las noticias y le empiezan a decir lo que está pasando. Porque Adonías reúne toda esta gente y hace un gran banquete, mata animales y hace que la gente grite que él es el rey, y un montón de gente estaba apoyándolo a él. Y esto David no se daba cuenta. Llegaron con la noticia del rey David y le dijeron: ¿sabes qué? Hay alguien que está diciendo que es el rey. Adonías dice que es el rey. Y entonces David, me llama la atención que hace algo bien interesante. Vamos a seguir leyendo. Regresemos a la Biblia. Primero de Reyes capítulo 1, y ahora vamos al verso 32. El rey David hace algo interesante. El rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc. Este era otro sacerdote que no había apoyado a Adonías. Llamadme al profeta Natán, a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron en la presencia del rey. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad, ¿a quién? David está hablando acá. Y David dice:
montada Salomón, mi hijo, en mi mula, y llevadlo ¿a dónde? Llevadlo a Gijón. Allí lo ungirá el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, ¿como qué? Como el rey sobre Israel, tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Qué inteligencia la del rey David. Ya estaba señor, ya estaba anciano, pero bien astuto. Hace algo y dice, tráiganme, llama a la gente, ¿verdad? Llama a los sacerdotes, al rey del ejército, al dueño del ejército, al comandante del ejército, y dice, tráiganme una mula. Y en esa mulita van a subir ¿a quién? Van a subir a Salomón. Así que Salomón lo subieron y lo llevaron hasta la ciudad de Gijón, y toda la gente viendo, y cuando miraban la mula, la gente sabía y decía, wow, esa es la mula del rey. Ese animalito pertenece al rey. Esa mula no es cualquiera, nadie más la puede montar, solamente el rey David. Pero ahora ven que Salomón está viajando y llega a la ciudad. Cuando llega a la ciudad, lo coronan rey y dice, ahora este es el próximo rey de Israel. Interesante esa historia. ¿Recuerdan la lectura bíblica? ¿Quién se acuerda de la lectura bíblica? Zacarías 9:9. Hemos estado estudiando algunas profecías de Zacarías. La última vez que hablamos de Zacarías 3. ¿Recuerdan que estudiamos eso? Zacarías 3, donde habla de el profeta que está con ropas inmundas y dice, cámbienlo, vístanlo. ¿Recuerdan eso? Muy bien, ahora estamos estudiando otra profecía del mismo profeta, de Zacarías. Y entonces, esta profecía, 500 años antes de Jesús, decía así. Esto fue nuestra lectura bíblica. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, ¿qué dice la escritura? ¿Qué dice la profecía? He aquí tu rey. Lo mismo que Salomón, lo mismo que David hizo con Salomón. Así como hizo el rey David, tu rey vendrá de ti. He aquí, Salvador justo y Salvador humilde, cabalgando sobre un asno, un pollino, hijo de asna. 500 años antes de Jesús, Zacarías ve una visión, él mira una visión. Y Zacarías ve que la historia de Salomón y David se vuelve a repetir. Así como David montó en una mula a su hijo para que pasara y el pueblo lo reconociera como verdadero rey, así 500 años antes de Jesús, Zacarías ve una visión y ve que Jesucristo iba a ser exactamente lo mismo. Dios Padre le reveló a Zacarías. Zacarías escribió esta profecía y esta profecía se cumplió exactamente en Jesucristo. Vamos a verlo. Dámele volumen, viejo, por favor. ¿Me le das volumen al equipo, por favor? A la computadora. Ya estaba bien cómodo sentado. Perdona que te moleste. Mateo capítulo 21, lo que vamos a ver a continuación está en Mateo capítulo 21. Solo dame un poquito de volumen para que se vea el video. Cuando se aproximaron a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea frente a vosotros, y enseguida encontraréis una asna atada, y un pollino con ella. Desatadlos y traédmelos. Si os dicen algo, diréis, el Señor los necesita y se los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del profeta. Decid a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti, manso y montado en una asna y un pollino, hijo de animal de yugo. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había encargado. Trajeron la asna y el pollino, les pusieron sus mantos y él se sentó encima.
Una inmensa multitud extendió sus mantos por el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. La gente que iba delante y la que iba detrás gritaba: ¡Hosana al hijo de David! Interesante este relato. Justamente lo que ocurre con Jesús y esa profecía ya estaba anunciada desde antes y ya había ocurrido con Salomón. Por eso es que Jesús dice, él dijo en San Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero Jesús dijo así, pero ellas, las escrituras, son las que dan, ¿qué cosa? Las que dan testimonio de mí. Cada relato que leemos en la Biblia es un testimonio que nos habla acerca de Jesús. ¿Quiere usted conocer a Jesús? Abra la escritura y ahí lo vamos a conocer. Interesante que en este relato, cuando Salomón es coronado, dice el verso 40, hablando de eso. Después que lo coronan como rey, Salomón va en la mulita, llega a la ciudad, lo coronan rey. El verso 40 dice, después subió todo el pueblo en pos de él y cantaba la gente con flautas y hacían grandes alegrías. Primero Reyes 1:40 estoy leyendo. Hacían grandes alegrías que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. O sea, parecía que estaba un terremoto llegando, parecía que la tierra se iba a hundir, de tan fuerte que la gente gritaba, Salomón, viva el rey, viva el rey. Y eso exactamente ocurrió también en la vida de Cristo Jesús. El Padre, Dios Padre, permitió que su Hijo viniera en este planeta para hablarnos, y no solamente hablarnos, sino para expresarnos y explicarnos en qué consiste el amor de Dios por nosotros. Dios, siendo el dueño de todos los animales, Él los hizo, todos los animales le pertenecen. Tuvo que pedir prestado, mandó a los discípulos y dice, vayan y préstenlo, díganle, el Señor lo necesita. El dueño del universo tuvo que prestar un animalito para Él subirse. ¿Con qué propósito? Para que usted y yo, esta mañana, podamos reconocer que Jesucristo es el único Rey de reyes y Señor de señores. ¿A quién nosotros vamos a adorar? El tema del gran conflicto hoy todavía continúa. Satanás todavía está vivo. Satanás todavía está suelto, está en este planeta. Y ahora nosotros como seres humanos estamos en medio de este conflicto. Y así como Adonías se rebeló, así Satanás también se rebeló en contra de Dios. Y ahora Satanás está buscando que los seres humanos le den su adoración. La Escritura dice, en el primer encuentro que tuvo Satanás con Jesucristo, en la tentación, le dijo lo siguiente. Esto está en el Evangelio de Lucas 4:6 al 8. Dice así. Y le dijo el diablo, está hablando el diablo con Jesús, y le dice, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Dice que lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos. Y Satanás le dice, a ti te los voy a dar, la gloria de ellos, de los reinos. Y Satanás dice, porque a mí, ¿qué cosa? A mí me ha sido entregada. En realidad está mintiendo porque nadie se la entregó. Él se la robó a Adán. Adán y Eva, fue un robo. Es como cuando Satanás le quitó lo que le pertenecía, es como quitarle un dulce a un niño. Facilito, Satanás llegó, los engañó y ahora Satanás se declaró como el intercesor de los seres humanos. Así se declaró él. Por eso es que cuando usted lee el libro de Job y dice que todos los hijos se reúnen, todos los hijos van y están delante de la reunión, ¿quién llega representando a los seres humanos? Llega Satanás. Y Dios se pone a un lado en el libro de Job, capítulo 2, Dios se pregunta y dice, Satanás, ¿pero qué haces aquí? ¿Y cuál es la respuesta de él? Él dice, vengo de rodear la tierra, vengo de rodear mis terrenos. Entonces Satanás, cuando le quita el derecho de este planeta a Adán y Eva, entonces se presenta a él como representante. Satanás decía, yo soy el representante ahora, después que Adán y Eva cayeron. Por eso él dice acá, cuando está hablando con Jesús, le dice, te voy a dar toda esta potestad, te voy a dar la gloria de los reinos, porque a mí me ha sido entregada. Falso, él la robó, nadie se la entregó. Y a quien quiero, ¿qué cosa? Aquí está hablando Satanás. A quien quiero, otra mentira. Otra mentira. El libro de Daniel capítulo 2 dice que Dios pone reyes y quita reyes. No es el diablo que decide esto es mío, esto es tuyo.
es Dios. Pero él está en la segunda mentira. Dice, esto es mío y a quien quiero yo se lo doy. Ahora, ¿qué tiene que hacer Jesús para recibir eso que Satanás está ofreciendo? ¿Cuál es el negocio? ¿Cuál es el intercambio? Sigamos leyendo. Dice así, a quien quiero le doy. Si tú, ese tú es Jesús, si tú postrado, ¿qué cosa? Me adorares. Todos los reinos, todos estos reinos serán tuyos. ¿Qué es lo que está buscando Satanás que haga Jesús? Dice, adórame. Adórame. Está siguiendo la misma actitud de Adonías. En el capítulo 2 Adonías muere. Porque Adonías en el capítulo 2 quiso adueñarse de la sirvienta del rey David. Dice, bueno, ahora que el rey David ya murió, porque el rey muere, dice, dame la sirvienta para que yo me case. Adonías está como, no se da por vencido. Salomón ya es el rey. Salomón le perdona la vida a Adonías, pero cuando el tiempo pasa, Adonías está buscando llegar al trono, buscando desesperadamente. Y le dice, déjame casarme con la sirvienta del rey David. Entonces Salomón dice, no, hoy te vas a morir. Porque Adonías, aun cuando se le perdonó la vida, él seguía en su rebelión buscando un acceso al trono. Y justamente Satanás está haciendo eso. Y lo sigue haciendo. El anhelo de Satanás es tener acceso al trono. Él mismo gobernar. Y ahora le está ofreciendo a Jesús. Pero mira la respuesta de Jesús. Jesús dice no. Respondiendo Jesús dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo, ¿qué cosa? A Él solo le servirás. O sea, Satanás no pudo lograr engañar a Jesús. Jesús nunca le dio la adoración. Entonces, ¿qué hace Satanás? No se da por vencido. Satanás entonces ahora inventa un instrumento, inventa un movimiento aquí en el planeta para buscar que lo adoren. ¿Recuerdan ustedes que Adonías tenía un sacerdote que estaba del lado de él? ¿Se acuerdan de eso? ¿Recuerdan? Adonías tenía un sacerdote que lo apoyaba. ¿Y ese sacerdote qué hacía? ¿Eran los encargados de qué? Eran los encargados de dirigir los cultos, de dirigir la adoración. Satanás ha hecho exactamente lo mismo. Satanás, para lograr la adoración, que en el cielo la perdió, porque fue sacado, que no la pudo obtener de Jesús, porque Jesús lo derrotó, ahora viene a este planeta y Satanás busca y funda una falsa religión buscando que lo adoren a él. Dice el conflicto de los siglos, hablando de la obra maestra de Satanás, que Satanás hizo dos cosas. Él unió el paganismo con el cristianismo. Esas dos cosas las unió. Y esto dio como resultado lo que se llama en 2 de Tesalonicenses el hombre de pecado, predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ocupando el lugar de Dios. Eso dice 2 de Tesalonicenses. Sigue diciendo, ese gigantesco sistema de falsa religión es una obra maestra del poder de Satanás. Un monumento de sus esfuerzos por sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. O sea, la historia de Adonías se está volviendo a repetir y ahora Satanás está haciendo lo mismo que hizo Adonías. Adonías no tuvo acceso al trono y está buscando qué hacer. Entonces funda en este planeta una falsa religión. Una religión que es todo lo contrario a la Biblia. Coloca sacerdotes, lo mismo que Adonías. Coloca sacerdotes, coloca intercesores. Pero todo esto es falso y apartado de la Biblia. Y esta religión, fundada por Satanás, ya tiene más de 2000 años. Ha sido una religión perseguidora. Ha sido una religión que se ha encargado de matar a los cristianos que obedecen la verdad. Por eso dice la Escritura en Apocalipsis. Dice Apocalipsis capítulo 13, versos 7 y 9. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo.
Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Antes que Jesús venga, antes que termine el conflicto, se tiene que definir entre todos los seres humanos y contestar una sola pregunta: ¿a quién usted va a adorar? Y en el gran conflicto solo hay dos puntos, dos polos, así como en la antigüedad. Un grupo seguía a Adonías y otro grupo siguió a Salomón. Así hoy en tiempo, un grupo está adorando a Satanás en un sistema falso de religión, en un día falso que no lo enseña la Biblia, mientras que otro grupo sigue el evangelio de la verdad, sigue la Biblia y adora a Jesús como Jesús lo enseña en su palabra. Ahora usted y yo tenemos que decidir a quién vamos a adorar. Usted y yo estamos en medio de ese conflicto y tenemos que decidir a quién vamos a adorar. Aquí está describiendo algo más todavía. Apocalipsis sigue diciendo sobre este grupo de adoradores. Vea qué interesante. La Biblia presenta dos grupos. Uno, los que adoran a la bestia, los que adoran a su imagen, y son bastantes moradores de la tierra. Apocalipsis sigue diciendo más. Esto ocurre en Apocalipsis 9. Esto ocurre ya cuando empiezan a caer las plagas. Eso no ha pasado todavía. La Biblia habla de 7 plagas que van a caer en este planeta. Son los juicios de Dios, es la ira de Dios. Todavía no ha pasado. Eso ocurre cuando termine el tiempo de gracia. Y mire qué va a ocurrir. Dice la Escritura: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar, ¿a qué? Ni dejaron de adorar a los demonios. ¿A quién están adorando los seres humanos? ¿Un buen grupo? ¿A quién? De acuerdo con la Escritura, un buen grupo de seres humanos están adorando demonios. O sea, han caído en la trampa de Satanás. Lo que él puso para sentarse, hay seres humanos que están engañados y creen que están así, creen que están adorando a Dios, pero no, están adorando demonios. Y sigue diciendo la Escritura: no se arrepintieron, las plagas están cayendo y no dejaron de adorar a los demonios. A las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, no pueden oír, no pueden andar. Esto es lo que dice Salmo 115. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos, de sus hurtos. Dos grupos. ¿En cuál está usted? ¿En cuál estoy yo? Tenemos que decidirlo. Solo podemos estar en uno de esos dos. O adoramos a Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, o adoramos como Satanás enseña. Adoramos a los demonios, adoramos a imágenes. No estoy ofendiendo a nadie, estoy presentando, escrito está, lo que Dios nos muestra en su palabra. No estoy criticando a ninguna religión. Estamos hablando de lo que la Biblia quiere que sepamos. Por eso dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. No es una enseñanza humana, es la palabra de Jehová. ¿Qué tiene que ver entonces, o por qué es importante para nosotros que escojamos a quién vamos a adorar? De paso, ningún ángel fiel a Dios acepta adoración. Juan en Apocalipsis dice: yo vi al ángel y yo quise adorarlo, y él me dijo: mira, no me adores, no lo hagas, no lo hagas. Él dice: no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, los que guardan las palabras de ese libro. Y luego el ángel dice: adora a Dios. Apocalipsis 22. Otro ejemplo: los humanos fieles a Dios tampoco reciben la adoración. Dice Pedro, esto está en Hechos 10, 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, lo adoró. Un ser humano adorando a otro. Pedro llega enviado por Dios y Cornelio se le arrodilla a Pedro. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy, ¿qué cosa? Soy hombre. Los que sirven a Dios no aceptan adoración. Puede cantar bonito, puede ser muy guapo, pero todo es para gloria de Dios. Los seres humanos no tenemos derecho a recibir la adoración, solamente Dios. Los ángeles que son fieles a Dios, que son hermosísimos, los ángeles dicen: no me adores. Le dicen a Juan: no me adores, adora a Dios, adora a Jehová. El tema principal es la adoración, y en los 10 mandamientos Dios dejó la lealtad, la santidad, la reverencia y la adoración como mandamientos que solo le pertenecen a Dios. En los primeros 4 mandamientos
Esos mandamientos están relacionados con el amor a Dios. Y entre esos mandamientos Dios nos enseña la forma correcta de adorarle. Apocalipsis 14:4 dice: adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. O sea, no adore demonios, no adore imágenes que tienen ojos, orejas y manos, no adore personas, no adore seres humanos. Adore al que hizo el cielo, la tierra y el mar. Adore al Creador. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Adore al Creador. De los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento es el único que enseña cómo debemos adorar a Dios. Por ejemplo, dice la Escritura: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado, el día de reposo, y lo santificó. Interesante que en Apocalipsis dice: adore al que hizo cielo, tierra y mar, fuentes de las aguas. Y en el cuarto mandamiento dice que Jehová hizo cielos, tierra y mar y todas las cosas que en ellos hay. O sea, entre la adoración y guardar el sábado, eso está relacionado. Apocalipsis dice: adore a Dios, adore al que hizo cielo, tierra y mar. Y en el cuarto mandamiento dice: adore al que hizo cielo, tierra y mar. Quiere decir, ¿cómo adoramos nosotros a Dios? Debemos adorarle en el día que Él nos pide, el séptimo día, el día que Él santificó. No un ser humano, no Constantino, sino Cristo Jesús. El séptimo día, el día sábado, ese es el día que tenemos que adorar. Ahora, el tema del sábado, la adoración a Dios en este día, esa será la piedra de toque antes que Jesús venga. Y eso va a dividir a todo el planeta en dos grupos. Y usted va a estar en uno o en otro. Y de ahí la importancia de este tema. De ahí la importancia que decidamos a quién nosotros vamos a adorar. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué quiere Dios que escojamos a quién vamos a adorar? ¿Sabe que hay una ley que Dios ha puesto en nuestro ADN, en el ácido desoxirribonucleico, en nuestra sangre? Hay una ley, y esa ley dice así: es una ley de la naturaleza intelectual, la sabiduría. Es una ley de la naturaleza espiritual. ¿Cuál es esta ley? Que llegamos a ser, ¿qué cosa? Transformados por medio de la contemplación. En nuestro ADN hay una ley. ¿Cuál es esa ley? Que nosotros llegamos a transformarnos por lo que vemos. Un ejemplo: yo tengo a mi hijita, pequeñita, y mi hijita mira a su mamá. Su mamá se pone unos grandes tacones así, pobrecita, ya a punto de caerse. Se ha caído varias veces. ¿Y qué cree? Me quiere alcanzar. Bueno, está difícil. Tengo que serrucharme mejor. ¿Y qué creen ustedes que hace mi hijita? Mi hijita hace exactamente lo mismo. Se pone unas grandes botas que ni le quedan, con unos grandes tacones, y mi hija empieza. Mi hija repite, ¿qué? Lo que ve. Pues esa es una ley que Dios colocó en el ADN, en nuestro ADN. En todos nosotros tenemos esa característica. Que lo que vemos lo llegamos a imitar, lo llegamos a asimilar. Y de ahí la importancia de quién adoramos. Cuando adoramos a Satanás, ¿a quién nos parecemos? Cuando admiramos a Satanás, cuando le dedicamos tiempo, nos vamos a parecer a él. Cuando adoramos a Jesús, ¿a quién nos vamos a parecer? Nos parecemos más a Jesús. Ese es el centro de la adoración. Es el poder de la adoración. A quien usted adora es a quien más se parece. Y eso dice esto: es una ley. Llegamos a ser transformados por medio de la contemplación. La mente se adapta poco a poco a los temas en que se ocupa. Se llega a asimilar lo que se acostumbra a amar y reverenciar. En algunas versiones de la Biblia ocupa esta palabra: temed a Dios y reverenciad a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis 14:6. Reverenciar tiene que ver con adoración. Y a quien nosotros adoramos, a ese nos parecemos.
Y por eso la importancia de decidir a quién vamos a adorar. Dice la Escritura en el libro de Jeremías, capítulo 10, todo hombre que es seguidor de ídolos, todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay aliento, no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana. El tiempo de su castigo perecerán. Aquí Jeremías está hablando, en todo ese capítulo, el capítulo 10 está hablando de la idolatría. Y dice, la gente que está adorando ídolos, y ahí usa las palabras, se embrutece. Porque el ídolo no es nada, el ídolo no tiene poder. El ídolo no puede transformar, no puede cambiar. El que sigue a ídolos se embrutece. Mientras que el que adora a Dios recibe la sabiduría, recibe transformación. Esa ley es la que nosotros debemos conocer, es intelectual y es espiritual. Y yo puse estas fotografías aquí, son películas que ustedes conocen, los niños ven, aquí está esta, no sé qué, Batman, Joker, porque estos son sermones de Satanás. Satanás es bien astuto y él no se presenta como él es, entonces él usa ahora usa personajes de la televisión. Yo no estoy diciendo que sea pecado ver televisión, yo no me tome como extremista, yo no estoy diciendo, usted puede ver algún programa que lo edifique, pero debe tener cuidado para seleccionar, porque muchas de las películas de ahora son sermones de Satanás, tienen mensajes de Satanás, para que usted crea en Satanás, para que usted esté del lado de Satanás. Las películas de ahora ya no están disfrazadas, las películas de ahora ya están abiertamente en rebelión contra Dios, totalmente. Usted analice cada una de las películas, usted cuando mire una, trate de compararle, ¿qué me quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Y en cada película hay un mensaje de Satanás para tratar de convencer a los seres humanos. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso dice este pensamiento, lo que vamos observando, en eso nos transformamos. Y por eso la importancia de decidir bien a quién nosotros vamos a adorar. Dice este versículo, vea qué interesante, este versículo está hablando de lo mismo y nos hace una invitación. Dice así, por tanto nosotros, todos, ¿qué tenemos que hacer? Mirando, ¿qué cosa? Nos hace una invitación y dice, nosotros tenemos que hacer algo. Todos nosotros, mirando, ¿qué cosa? Dice la Escritura, como en un espejo, mirando a cara descubierta, como en un espejo. ¿Qué es lo que tenemos que ver? La gloria de Dios, el poder de Dios, eso es lo que tenemos que estar viendo en este tiempo. Para poder resistir al mal, es lo que tenemos que estar viendo. Todos nosotros, mirando la gloria de Dios, con cara descubierta, lo miramos ahí, nos miramos en la gloria de Dios, en el poder de Dios, nos vemos. ¿Y qué encontramos? ¿Qué encontramos? Mirando la gloria de Dios, dice la Escritura, somos transformados de gloria en gloria. Ahí está la ley. Ahí está esa ley que Dios ha puesto en el ADN. Las personas que adoran ídolos y adoran demonios se parecen a los demonios. Las personas que adoran a Dios le dedican el séptimo día, lo apartan totalmente para Él, están pareciéndose a Dios, están observando a Dios y están siendo transformados. Honestamente, cuando todos nacemos, de acuerdo con Génesis 5, todos nacemos con imagen y semejanza de Adán. Adán está caído. Y todos nosotros nacemos con tendencias a lo malo. Necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos percibir su gloria y ser transformados. Eso es lo que dice este versículo, esa es la invitación que hace. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. Cuanto más meditamos en Jesús, cuanto más meditamos en su amor, más nos parecemos a Jesús, más nos parecemos a Dios. Y para terminar, quiero decir algo, lo último. ¿Qué va a pasar cuando ya nos parezcamos a Jesús? Solo van a haber dos grupos, dijimos, dos grupos. Un grupo adorando a Satanás, igualitos a Satanás, igualitos a Adonías. Rebelde,
incauto, buscando el trono, buscando la adoración. Un grupo parecido a Satanás, egoísta, totalmente egoísta. Y otro grupo que estará adorando a Dios conforme Él lo ha enseñado en sus mandamientos. Y este grupo va a ser transformado de gloria en gloria, viendo la gloria de Dios, la imagen de Dios. El Espíritu Santo va a venir sobre esas personas y las va a transformar. ¿Y qué va a pasar cuando esta transformación se realice? Bueno, termino con esto. ¿Qué va a ocurrir cuando esta transformación se realice? Dice así: Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo. ¿A dónde? En su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Eventos de los últimos días, capítulo 3, página 37. Antes que Jesús venga, solamente está la pregunta: escogeos a quién sirváis, escogeos a quién adoráis. Todos los que adoran a Satanás van a ser destruidos, porque ese es el virus que ha afectado todo el universo. Ha afectado hasta los demonios, los ángeles. Los demonios fueron ángeles que antes fueron fieles a Dios, pero se colocaron del lado de Satanás. Todos ellos van a ser totalmente destruidos. Dice Malaquías: no quedará ni raíz ni rama. Y nosotros como seres humanos estamos en medio. Y la invitación de Dios: adoremos a Dios. Adoremos a Dios. Porque cuando adoramos a Dios, cuando le dedicamos tiempo a Dios, cuando meditamos en su palabra, cuando hablamos con Él por medio de la oración, cuando testificamos a otros del amor de Dios, dice que viene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, de gloria en gloria, ¿qué hace? Nos va cambiando, nos va transformando, hasta un punto donde llegamos a tener ¿qué? El carácter de Jesús. Ya con el carácter de Jesús, Jesús dice: ya estás listo, este es mío, ven conmigo. Ven conmigo, este es mío. Eso es lo que está esperando Jesús, que nosotros desarrollemos ese carácter. Y por eso la importancia de a quién nosotros vamos a adorar. ¿Está claro lo que hemos estudiado esta mañana? Terminamos. ¿Está claro lo que hemos estudiado? ¿Está claro? Estudiamos la profecía de Zacarías. Zacarías capítulo 9, verso 9. Alégrate, alégrate, hija de Sión, porque tu rey, tu salvador, vendrá a ti sentado en un pollino. La escritura dice en Apocalipsis que Jesús muy pronto va a venir, pero no va a venir ya más en un pollino. Va a venir en un caballo blanco. Así está en Apocalipsis. Vendrá en un caballo blanco. Y ahí todos sus hijos dirán: este es nuestro Dios, le hemos esperado. Él nos salvará. Sirvamos a ese Dios. Adoremos a ese Dios. El único Dios verdadero, el único que merece la adoración. Sirvamos al Dios verdadero para que nos parezcamos más a Él. Cuanto más le adoramos, cuanto más tiempo pasamos con Él, más nos parecemos a Él. Amén. Que Dios bendiga a su iglesia. Lo que tenemos que estar haciendo, de acuerdo con este versículo, es viendo a Jesús cara a cara descubierta. El centro de esta historia de lo que acabamos de hablar es Jesucristo. Y si nosotros le preguntáramos a los antepasados, si le preguntáramos a Adán: ¿quién es Jesús? Adán dijera: es la simiente de la mujer que herirá la cabeza de la serpiente, según Génesis 3:15. Si le preguntáramos a Abraham: ¿quién es Jesús? Nos diría: es Melquisedec, rey de Salem, es el rey de paz, de acuerdo con Génesis 14:18. Le preguntáramos a Jacob: ¿quién es Jesús? Es Silo, que significa reposo, significa tranquilidad. Es Silo de la tribu de Judá, de acuerdo con Génesis 49:10. Si le preguntáramos a Isaías, Isaías nos diría que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, de acuerdo a Isaías 7:14 y 9:6. Si le decimos a Jeremías: ¿quién es Jesús? Él diría: es la rama de David, Jehová justicia nuestra, de acuerdo a Jeremías 23:6. Si le preguntáramos a Daniel: ¿quién es Jesús? Nos diría: es el Mesías, de acuerdo a Daniel 9:25 y 26. Oseas: ¿quién es Jesús? Es el Dios de los ejércitos, Jehová su nombre,
o sea 12:5. Si le preguntamos a Juan el Bautista, ¿quién es Cristo?, nos diría, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de acuerdo con Juan 1:29. Si le preguntáramos al Padre, ¿quién es Jesús?, Él nos diría, este es mi Hijo amado, en Él yo tengo complacencia, de acuerdo con Mateo 3:17. Si nos preguntaran a nosotros, sus discípulos, ¿quién es Jesús?, diremos, este es el Mesías, el príncipe de la vida, el redentor del mundo. Y si le preguntáramos a Adonías, si le preguntáramos a Satanás, ¿quién es Jesús?, él diría, sé quién eres, el Santo de Dios. Satanás sabe quién es Jesús. Y cuando Cristo venga, los demonios van a confesar la divinidad de Jesús. A ese Jesús es el único que tenemos que adorar, porque Él vino humilde en un burrito, en un asna, y caminó por Jerusalén para que nosotros, por su ejemplo, por su vida, por su obediencia, podamos recibir la salvación y el perdón de pecados. ¿Cómo no amar a un Dios así? ¿Cómo no adorar a un Dios así? ¿Cómo no servir a un Dios así? Gracias, Padre, por tu palabra en esta hora. Gracias por la profecía de Zacarías 9:9. Hemos aprendido un poquito más de Jesús, el sacrificio maravilloso que Él hizo por nosotros. Y ahora se nos invita a todos, a todo el planeta, se nos invita a adorar el que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Decidimos pues esta mañana adorarte en espíritu y en verdad. Transfórmanos, mi Dios, moldea nuestro carácter. Queremos parecernos más a ti. Queremos que tú vengas. Gracias por tu palabra en esta hora. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por salvarnos. Gracias por ser quien eres, el único Rey de reyes y Señor de señores, que todavía estás intercediendo para que podamos ser diferentes, para que podamos ser transformados de gloria en gloria. Decidimos esta mañana acercarnos a ti. Decidimos buscar tu presencia y mirar tu gloria como un espejo, buscarla y verla para ser transformados a tu imagen y tu semejanza. Nos ponemos en tus manos, mi Dios. Gracias por tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén.